Vivimos tiempos políticamente confusos. En Paraguay, año tras año, observamos atónitos las decisiones de gobernantes populistas que, vaciados de contenido y formación, se dedican a repetir las mismas fórmulas destructivas para la economía y la sociedad en casi todos los países de la región. Muchos nos hacemos la pregunta, ¿cómo hemos llegado a este punto en el que un puñado de delincuentes empotrados en el poder manejan el país a su antojo? ¿Y cómo es que llegaron a poseer tal injerencia a las organizaciones no gubernamentales que, cual maleza indeseable, lograron trepar y hasta suplantar el rol de nuestras instituciones? Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo comenzaba a reorganizarse, pero los esfuerzos de las potencias mundiales por controlar el mundo y sus riquezas permanecieron intactos. La nueva forma de organización y control de las naciones se ejercería mediante la creación de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la organización política global más grande del mundo, las Naciones Unidas. En cuanto al fenómeno de las ONGs, se debe a la preponderancia que los organismos internacionales otorgaron a las mismas. En la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945, en el capítulo 10, artículo 71, se afirma que el Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales. Para que nos quede claro la preponderancia que dan estos organismos a las ONGs, Naciones Unidas declaró que cada 27 de febrero el mundo entero celebraría el Día Mundial de las ONGs. Las ONG se venden a sí mismas como las pioneras del mundo mejor y en muchos casos no son más que lobos disfrazados con piel de cordero. Si despojamos a las ONGs y a los organismos como la OEA y la ONU del manto de derechos humanos, podremos finalmente comprender que estos son en realidad instrumentos para destruir a las naciones soberanas. Las ONGs fueron creadas para tener la potestad de actuar como consejeros supremos en materia de derechos humanos y justicia social, lo que en la práctica significa rediseñar la sociedad de arriba hacia abajo. Estas se encargan de hacer lobby político y promover leyes que debiliten las instituciones de la nación objetivo, y de posicionar ideologías que destruyen todo aquello que garantice la convivencia, el orden, el respeto mutuo, siendo su finalidad potenciar y promover permanentes conflictos sociales, aumentar la sensación de temor, inseguridad y resentimiento en la sociedad. Prueba de esto es que el experimentado en asuntos de guerra y espionaje, el exmiembro de la KGB, Vladimir Putin, haya promulgado una ley que obliga a las organizaciones no gubernamentales que reciban financiación procedente de otros países a registrarse como agentes extranjeros. Vladimir Putin sigue su pulso contra las organizaciones no gubernamentales. El presidente ruso ha anunciado que mantendrá la obligación de registrarse como agente extranjero a las ONG que reciban financiación exterior y desarrollen una actividad política. En Paraguay, luego de una visita realizada del 28 al 30 de julio de 1999 por funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al Estado paraguayo, fue remitido un informe con fecha del día 9 de marzo de 2001, en la que los funcionarios de la OEA concluían lo siguiente. La comisión espera que el gobierno del Paraguay y los demás actores políticos del país desplieguen la voluntad política necesaria para seguir avanzando en los temas de derechos humanos. La Comisión Interamericana considera importante que en el estudio de las soluciones a los problemas se tome muy en cuenta la opinión de las organizaciones no gubernamentales. En aquella visita realizada durante la presidencia de González Macri, la Comisión de Derechos Humanos mantuvo reuniones con las ONGs desestabilizadoras de siempre, CODEUPI, CERPAG, INESIP, Decidamos, CIPAE y un largo etcétera, así como también mantuvieron reuniones con dirigentes indígenas y campesinos de la época.
Posterior a la visita, en fecha de 9 de marzo de 2001, Paraguay recibió un total de 48 recomendaciones redactadas por la Comisión de la OEA, entre las cuales figuraba crear una comisión investigadora, independiente e imparcial, que elabore un informe sobre las muertes, desapariciones, torturas y demás violaciones cometidas en la época de la dictadura. A lo que Paraguay respondió. El Congreso de la Nación sancionó la ley número 2225, que crea la Comisión de Verdad y Justicia, el 11 de septiembre de 2003, y fue promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 6 de octubre de 2003. Como es habitual en la región, la creación en nuestro país de la Comisión Inquisidora y Encubridora de la Infiltración Comunista no fue un caso aislado, sino que el mismo procedimiento se replicó en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Honduras y Brasil. Aunque la recomendación de la OEA expresaba claramente que la investigación debía llevarse a cabo de manera independiente e imparcial, uno de los comisionados fue Mario Melanio Medina Salinas, quien en los informes se presentaba como presidente de la comisión y víctima de la dictadura estronista al mismo tiempo. El falso obispo Mario Melanio Medina es, al igual que Fernando Lugo, uno de los principales organizadores de la subversión ideológica y del adoctrinamiento comunista en la sociedad paraguaya. Su discípulo y aprendiz, Osmar Martínez, fue el maquiavélico cerebro del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Al igual que los ONGeros e intelectuales defensores del EPP, Mario Melanio Medina se dedica a recorrer los medios de prensa lanzando comentarios contra la Fuerza de Tarea Conjunta y reivindica a las ligas agrarias cristianas campesinas, que durante los años 60 y 70 fue un movimiento campesino que se basaba en la teología de la liberación, una teología fabricada en Europa e importada a Latinoamérica para infiltrar las ideas comunistas dentro de la Iglesia Católica. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me vinieron a visitar. El doctor Carlos Portillo es otro de los miembros de la farsa de la Comisión Verdad y Justicia, esposo de la senadora Esperanza Martínez, quien fue parte de la comitiva médica que firmó el informe favorable a los epepistas Juan Arrón y Anuncio Martí, y que estos presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juan Arrón, secuestrador, asesino y prófugo epepista, en el año 2009 exigió al Estado paraguayo una indemnización como víctima de la dictadura de Stroessner, utilizando un informe psicológico firmado por el esposo de Esperanza Martínez, el doctor Carlos Portillo. Es esta parodia de la verdad y justicia que somete a los paraguayos de bien a su juego político, que es confundir y manipular a la población. Personajes profundamente vinculados a la izquierda radical que cubren las espaldas de terroristas y operan incansablemente para desestabilizar y crear caos en el país, mientras tienen el descaro de hacerse pasar por víctimas y revolucionarios para exigir privilegios al más puro estilo de las FARC colombiana. Según la revista electrónica de derechos humanos Coangaroñeeta, las comisiones de la verdad fueron necesarias debido a la ineficacia del Poder Judicial para aplicar las leyes e imponer la justicia ante las violaciones a los derechos humanos. Es decir, según los pseudointelectuales de izquierda, un minúsculo grupo de dirigentes que a la vez se autodenominan víctimas tienen mayor pericia, destreza y voluntad para llevar a cabo estas investigaciones y son los elegidos por ellos mismos, jamás por el pueblo, como los iluminados de la verdad.
El surdaje caviar, acostumbrado a vivir bien a costa del dinero ajeno, se autoproclama víctima en supuestos crímenes de lesa humanidad que ellos mismos investigan para luego exigir al Estado indemnizaciones multimillonarias que será repartida entre cómplices y canallas. Durante décadas, el blindaje estratégico de estas organizaciones contra cualquier tipo de crítica o señalamiento fue el monopolio de los derechos humanos, ya que no existía político, periodista o académico que, queriendo conservar el prestigio o el empleo, se atreviesen a ir en contra de tanta virtuosidad, pero que en la práctica estas organizaciones obraban para destruir todo lo que una nación considera digno y sagrado. Este es el resultado de cada acuerdo o recomendación firmado ante organismos internacionales, el deterioro de nuestras instituciones y el entreguismo a sanguijuelas expropiadoras disfrazadas de comisiones y ONGs. Entonces, co-ocupación, y recuperación de nuestras tierras, ñande y huila ya recuperadas. Si queremos rescatar a Paraguay y lo que queda de sus instituciones, es tiempo de ponerle freno a estas armas desestabilizadoras. No satisfechos con lo robado, Mario Melanio Medina y demás chupasangres ahora pretenden expropiar tierras de los paraguayos trabajadores. Y en agosto del 2021 presentaron en el Senado un proyecto de ley de creación de una nueva Comisión de Verdad y Justicia para extender sus tentáculos sobre Itaipú Binacional. En el año 2006, la Comisión de Verdad y Justicia recibió la suma de 3.062.620.000 guaraníes del dinero de nuestros impuestos. Y como no podía ser de otra manera, la Comisión Verdad y Justicia recibió de la Comisión Europea más de $500.000 de impuestos de los ciudadanos europeos. Las naciones son la suma total de las familias naturales que, agrupadas en un territorio, comparten una historia e idioma común, así como también valores y tradiciones. Los gobernantes patriotas deben tomar la firme decisión de gobernar en beneficio de los paraguayos trabajadores y honrados que somos los que sostenemos sobre nuestras espaldas al país. Mientras sigamos esclavos de la retórica oportunista de la izquierda caviar y sus aliados infiltrados en los partidos tradicionales, los verdaderos problemas del país se mantendrán ocultos. La farsa de la Comisión del Engaño y la Estafa, liderada por Mario Melanio Medina, debe ser erradicada. Las ONGs deben ser presentadas por ley como lo que son, agentes internacionales, y los gobernantes deben dejar de demostrar tanta cobardía y sumisión ante los organismos internacionales. Socialismo es miseria. Comunismo nunca más.